Buenos días. Vamos a empezar la clase. Por favor, prenden la cámara los que puedan, los que quieran. Inicialmente, voy a ver eh, los que están matriculados en el curso. No voy a llamar a lista, simplemente voy a nombrarlos. Angulo, Almendra Hernán Jaime, Asprilla Montaño, Bolívar Cruz, Burgos Tapia, Caicedo Cuero, Cárdenas Aguirre. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Castillo Ordóñez, Castro Molina, Castro Muñoz, Cerezo Angulo, Cortés Valencia, Huaspa Chagua. Bueno, como son tantos, entonces revísense si están en el curso. Ahí están todos, 48 matriculados. ¿Entendido? El único que tocaba modificar en el sistema es o que toca, es Viteri Meneses Emily Joana. Por favor, ella que entre al campus virtual, yo di unas indicaciones para que coja el correo de Univalle, ¿sí? Porque después yo ya no voy a mandar a los correos, pues él automáticamente envía la nota que se va a colocar en el campus, pero no sé si a todos les llegó al correo la invitación a esta presentación, a esta clase, ¿sí? Entonces, que por favor ya tenga el correo de Univalle. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir esta presentación. Listo. A lo que vinimos. Profesor, ¿va a grabar las clases? ¿Cómo dices? ¿Va a grabar las clases, profe? Sí. Si alguien tiene inconveniente, o no hay necesidad de grabarla. Pero sí quiero quiero ensayar. A ver cómo nos va. Clase número 1. Bueno, nosotros vamos a ver el capítulo 3. Ya vamos directamente al capítulo 3, que es vectores en R2 y en R3. ¿Sí? Entonces, empezamos. Vamos a colocarle aquí de una vez este como título para que sepamos qué vamos a ver hoy. Entonces, vectores en R2 y en R3. Entonces, escribimos por aquí vectores en el plano. Vamos a seguir el texto. Vectores en el plano. Cuando hablamos de vectores en el plano, sería en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, vamos a tirar aquí la representación gráfica de un vector.
Un vector simplemente es un objeto matemático que cumple con dos condiciones. Está dibujado en el plano cartesiano, entonces está dibujado en el plano XY, ¿cierto? Y al dibujarlo en el plano XY, entonces vamos a tirar una flecha que arranque siempre desde el origen. El origen es el punto donde el X es 0 y el Y es 0, ¿cierto? Entonces vamos a tener desde aquí, desde aquí desde el dibujo, vamos a tener unas componentes. Esa componente va a ser ese punto que va a representarse así, con una P, va a tener unas coordenadas. Esas coordenadas van a ser coordenada A, B. O sea que si vemos la proyección sobre el eje X, pues entonces la magnitud sería A, y sobre el eje Y la magnitud sería B. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un ángulo que se va a formar siempre en sentido contrario a la manecilla del reloj. Ahí el sentido nos está diciendo que el ángulo va a ser positivo. O sea que desde trigonometría nosotros podemos decir, ese es nuestro ángulo. ¿Qué tanto tenemos que conocer de esto de vectores en el plano? Porque después se va a extender a R3. Próxima clase es en R3. Pero van a ser, digamos que estas mismas aplicaciones del plano, estas mismas las vamos a proyectar al espacio. O sea que en el espacio ya estaríamos hablando de tres vectores. Está el eje X, el eje y el eje Z. Entonces vamos a colocarle aquí en R3. Esto es en el plano. Y en R3, o sea en el espacio, este va a ser el eje de coordenadas X, el eje de coordenadas Y y el eje de coordenadas Z. ¿Sí? Entonces supongamos que vamos a traer un vector que vaya desde el origen hasta un punto en el espacio. ¿Sí? Ese punto en el espacio, aquí va a marcar un vector en rojo. Él va a tener una descomposición en el suelo. Esa descomposición en el suelo va a ser, por ejemplo, aquí vamos a marcar de la proyección sobre el eje X, después sobre el eje y la altura es la que nos va a decir el eje Z, más o menos. Yo creo que ahí quedó perfecto, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan, este mismo ladito va a generar esta cara de la caja, va a generar esta cara de la caja, se va a generar bien la cajita aquí, con todos sus lados. Entonces eso es, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar una nevera, los que se van a casar, la nevera le dice, ah, esa nevera es de 6, de 8, de 15 pies. ¿Cómo se mide esos 15 pies? Si usted mira la altura, si usted mide la altura, no le dan los 15 pies. Si mide el ancho, no le dan los 15 pies. Si mide la profundidad, no le dan los 8 o 10 pies o 15 pies. Los 15 pies están medidos desde una esquina, desde un vértice de la caja, hasta el otro vértice opuesto y contrario, ¿sí? Ahí es donde le va a medir y ese va a ser la representación de un vector donde tiene un punto inicial, tiene un punto final. Ese punto final pues va a tener unas coordenadas también. Ese punto va a tener coordenadas A, B, C, ¿sí? Pero ese es el punto. Cuando hablamos de vector, vamos a hablar de que el vector se representa con tres coordenadas. Se escribe en un paréntesis y se representa como si fuera el punto. En algunas oportunidades hablan de que no se habla así en paréntesis, sino en corchete, ¿sí? O simplemente lo colocan repintado. Pero el punto es donde va a ser el punto final. Este va a ser el punto final. Y estamos hablando de que ya tenemos la representación de un vector en el espacio. En el espacio. ¿Sí? Esto es en el espacio. Acá va a ser en el plano.
Cuando dicen en el plano cartesiano. Entonces va a haber unas condiciones. Vamos a definir primero lo que es Profe, una pregunta. ¿Todo lo que usted está escribiendo después se lo sube al campo de PDF? Yo te voy a hacer clarísimo, te voy a hacer clarísimo. José Rosales, el que está hablando. Sí, señor. José, estas clases yo te las mando al campus. Esto te queda copiado en tu campus, en tu espacio del campus. ¿Entendido? Ah, bueno, ya. Mira, Gracias. mira toda la tabla que tengo para escribir. Si quiero, armo otro archivo que tenga para escribir y todo lo vamos a escribir aquí. O sea, ustedes lo que van a hacer es tener un cuaderno para resolver ejercicios. ¿Sí, José? Vale, gracias, profe. Vamos a definir geométricamente un vector. Un vector es el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado y se llama vector. El segmento de recta es este del que estábamos hablando. Este es un segmento de recta. Este es otro segmento de recta. Por ejemplo, voy a marcarlo aquí. Uno que vaya desde allí hasta aquí. Ese es otro segmento de recta, que también podría ser otro vector. Y ese vector va a ser equivalente exactamente a este si en realidad el ángulo, por ejemplo, aquí, el ángulo sea el mismo que vamos a colocar aquí. O sea, si tienen se llaman la misma dirección. O sea que el teta se va a llamar la dirección, pero en el sentido positivo de la manecilla del reloj. ¿Sí? Y lo que va a marcarse como le va a colocar un gorrito aquí al B. B de vector. Y si es un gorrito se va a llamar como magnitud. ¿Entendido? Muy bien. La magnitud se va a medir por Pitágoras. Ustedes saben que el triángulo de Pitágoras es todo en esta vida. Este triángulo que está aquí. ¿Cuánto mide esto de ancho? Mide una magnitud de A. Ese no lo quería de ese color. El que voy a marcar aquí. A mí me gusta esto bien perfecto. Eso. El que voy a marcar aquí va a tener una distancia A. Esto va a tener una distancia B. Y esa magnitud se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo la vamos a determinar esa longitud de este B? O sea, del vector gorrito. Eso es para decir que se llama la magnitud. Entonces la magnitud va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Así se consigue la magnitud. ¿Sí? ¿Cómo se consigue el ángulo? Entonces por Pitágoras también, perdón, por trigonometría también decimos tangente de teta es igual. ¿Cuánto mide de altura? Porque el triángulo rectángulo, si el triángulo es rectángulo, va a tener el cateto opuesto que va a ser el B y el cateto adyacente que va a ser el A. ¿Cierto? Entonces así podríamos medir. Entonces usted puede concluir de que el teta lo puede conseguir con la inversa de la tangente inversa del B sobre A. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces tenemos, Manuel Ortega va a decir algo que no estoy viendo en este momento el chat. Pero entonces, si es importante, vamos a ver si me deja aquí. No, profesor, qué pena, se me activó el audio sin... No, tranquilo, no hay problema. Ustedes tienen todos el micrófono apagado. En el momento en que van a hablar, como no estoy mirando el chat porque voy a estar concentrado es acá, simplemente dicen, profe, ¿puedo decir algo? ¿Puedo preguntar algo? Y yo suspendo mientras usted habla, trate de ser puntual, ¿vale? Entonces, me dicen que esta es la definición geométrica de un vector. Son todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a ese segmento de recta que se llama vector. Cualquier segmento de recta en ese conjunto se
se denomina una representación del vector. O sea que puede haber muchos vectores que tengan esa misma dirección y esa misma magnitud y todos son equivalentes, todos van a ser equivalentes al vector que va a arrancar desde el origen, desde el origen, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya he hecho varias cosas que van adelantando un poco el capítulo. Simplemente es adaptarnos a lo que diga cada uno de las definiciones del texto. Me dicen que la definición algebraica del vector, yo tengo por aquí la definición algebraica de un vector. De una vez le digo copiar y pegar. Ese es como el orden. Yo organizo esto de manera de que todo lo tengamos en el mismo libro. Para no estarlo leyendo, solamente pego lo más importante y hablamos de eso. Un vector V en el plano XY es un par ordenado de números reales AB. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector. Y el vector 0 se representa de cualquiera de las formas como usted quiera. Siempre le coloca como un gorrito allí. En sistemas se le coloca como si fuera un teta. No. Creo que se coloca así. Eso. Así es que se coloca, que es el vector con componente 0,0 en el plano cartesiano. ¿Sí? Tenemos también la definición de magnitud, ya lo habíamos dicho, de todas formas lo coloco para que sepamos de que vamos organizados con eso. ¿Sí? Entonces la magnitud o longitud de un vector dice que se define como la longitud de cualquiera de sus representaciones y su dirección como la dirección de cualquiera de sus representaciones, haciendo uso de la representación OR, o sea, cuando tenemos el vector aquí, sino que no lo llaman P, sino que lo llaman R. Ya, sencillo. Aquí tendríamos entonces que se llama R, y este es el OR del que hablan ahí. Estoy siendo bastante claro. De todas formas, el texto le sirve de más apoyo. Entonces me dice la dirección de cualquiera de sus representaciones. Haciendo uso de la representación OR y escribiendo el vector, se da cuenta de que la magnitud es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, como ya lo habíamos hablado. ¿Entendido? Seguimos. Por aquí dice cálculo de la magnitud de 6 vectores. Entonces vamos a hacer solamente el que sea como más complejo. Sin embargo, todos son relativamente sencillos de realizar. Vamos a hacer uno. Entonces yo le digo, por ejemplo, el 3. Siempre el profesor hace el más fácil, ¿no? El 3, que dice b igual a menos 2 raíz de 3, 2. Bueno, entonces si me dicen la magnitud, le coloco de una vez el gorrito y sería la raíz cuadrada ¿de quién? De cada una de esas componentes al cuadrado. Menos 2 raíz de 3, todo al cuadrado, más 2 al cuadrado. A veces uno, no sé, la cabeza es loca y se equivoca en cosas muy mínimas, ¿sí? Entonces me corrigen, por favor. Yo dejo que los compañeros participen activamente. Si son muchos, pues entonces yo separo ahí a alguien que hable y ya. Si elevamos al cuadrado todo número al cuadrado sería positivo. O sea, de una vez elevemos y las componentes, todos los factores los elevamos todos al cuadrado. O sea, el 2 o el menos 2 de una vez al cuadrado es 4. Y el raíz de 3 al cuadrado, pues simplemente la propiedad dice de que una raíz a una potencia n, una raíz n, una potencia n de puntico, pues será puntico, ¿cierto?
Entonces será el mismo, 3. 4 por 3 más 4. La raíz cuadrada sería de 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Eso estuvo fácil, ¿sí? Si son negativos, bueno, cualquiera de ellos ya se puede trabajar, ¿entendido? Ya usted lo puede hacer manualmente. Me dicen por acá la dirección de un vector. Ya lo habíamos estudiado, la dirección de un vector. Entonces, lo hacemos de la misma forma que pegamos el concepto. Dice, se define la dirección del vector como el ángulo θ medido en radianes. Siempre va a ser medido en radianes. De forma que el vector con el lado positivo del eje X, que se forma con el lado positivo del eje X. Por convención se escoge θ entre 0 y 2pi. Ojo con esto. Si tenemos el plano cartesiano, usted tiene que tener bastante referencia al plano cartesiano. Yo los estoy instruyendo como si estuviéramos en el curso de trigonometría. Cuando se marca el eje X, el vector que esté sobre el eje X va a estar a una dirección de 0 grados. Cuando está en el eje Y, a una dirección de pi medios, que sería 90 grados. ¿Sí? Ahí. Y cuando el vector esté, por ejemplo, en el eje de acá, en el eje izquierdo, entonces va a ser una representación del ángulo sería de θ igual a 180 grados, que sería lo mismo que pi radianes. ¿Entendido? Si el vector está hacia, digamos, hacia abajo, sobre el eje Y, pero en la parte negativa, coloquémoslo ahí, más o menos quedó puesto, entonces ese vector hace toda esta vuelta hasta aquí, o sea que, acuérdese que es en el sentido contrario a la manecilla del reloj, entonces el ángulo va a ser positivo y el ángulo ahí va a marcar 3 pi medios radianes que corresponden a 270 grados. Claro, el ángulo recto son 90, entonces 180 más 90 serían 270 y eso se representa como 3 pi medios. Cuando yo hablo de 3 pi medios, ¿cómo lo paso yo? ¿Cómo paso yo esto a grados, por ejemplo? Entonces usted coloca un factor de conversión. El factor de conversión dice, los factores de conversión son igualdades, o sea que pi radianes equivalen a 180 grados. ¿Sí? O sea que coloca la unidad de radianes abajo para poderla cancelar, ¿verdad? Para que América mata Cali aquí le quedaría 180 grados. Entonces esto quedaría 3 por pi por 180, entonces ustedes tienen que tener la calculadora a la mano. Ustedes no se van a complicar, yo lo puedo hacer muy rápido, pero entonces ustedes van a la calculadora y les da 270. El pi también se va con el pi, 270 grados. Y así participa si usted quiere pasar de un ángulo a otro. Si usted quiere pasar 135 grados, lo quiere pasar a radianes, pues entonces el factor de conversión lo invierte. Coloca el 180 grados abajo para poder cancelar los grados y coloca el pi arriba, pi radianes, y le queda la magnitud en radianes. Entonces, volvemos, colocamos 135, lo dividimos en 180 y la calculadora nos entrega de una vez, nos entrega la fracción. 3/4 se pasa al pi radianes. Uno siempre lo deja en términos de radianes. Vamos bien. Bueno, no sé si esto ya lo había puesto. De que el tangente de θ es igual a b sobre a, ya lo habíamos trabajado arriba, mire, lo habíamos trabajado aquí, el tangente de θ es igual a b sobre a, ¿por qué b sobre a? Porque es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, para eso de trigonometría, pues siempre es bueno saber el SOHCAHTOA. ¿Sabe cuál es el SOHCAHTOA? Eso es de Julio, profe, SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA es... Seno es opuesto, parece un corazón, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente opuesto sobre adyacente. Hay que tener en cuenta que la cosecante de θ, por ejemplo, es equivalente a 1 sobre el seno de θ. Que la secante
La secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. La cotangente de teta es igual a 1 sobre tangente de teta. Bueno, y ahí usted se puede pegar un rato con eso y recuerda todo lo de trigonometría. Muy bien. Vamos por acá. Profe, una pregunta. Y una pregunta, Pilar Cortés. ¿Podemos hacer un ejemplo para calcular la dirección de un vector? Sí, señora. Sí, señorita. Vale. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces coloquemos acá, no sé el orden de los ejemplos, si ya he puesto ejemplo, coloquemos el ejemplo 1. Entonces, un vector, coloquémosle el vector que tenga componentes, no le escribamos así, escribámosle igual. Y coloquémosle menos raíz de 3 sobre 2, coma, coloquémoslo al estilo parcial, así, con todas las cosas que colocan los profesores, y un medio, ¿sí o no? Entonces yo necesito saber, ay, ¿esto qué está representando? Entonces usted dice, se va al gráfico. Si usted quiere, vaya al gráfico. Vamos a hacerlo de blanquito, que la tiza es blanca. Sino que hoy traje tiza de varios colores, entonces vuelvo otra vez al tablero. Muy bien. Eso me parece genial. ¿Cuánto sería raíz de 3 sobre 2? Ayúdenme ahí. Raíz de 3 dividido 2. Eso es como 0,57, 0,86, 0,866, 0,87. Entonces, más o menos usted se va. Digamos que el 1 está aquí. No sé cuántos cuadritos hay ahí. El 0,5 está aquí. O sea, aquí está el 1 medio. Aquí está el 1. Entonces, más o menos aquí marca el 0,866. O sea, pero me estás diciendo negativo. Ay, Edward, entonces te toca irte para el otro lado, hombre. Qué pena con vos. Me voy para el otro lado, más o menos la misma distancia ahí. Entonces el menos 1 medio estaría acá atrás. O sea que por aquí estaría el menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Y dónde está el 1 medio? Pues entonces también si quiere utilizar la misma escala, en el eje Y también utiliza el 1 allí, utiliza el 0,5 aquí. Ah, me quedó bien, me quedó perfecto, ahí está. Y donde se una, allí sería, allí más o menos está el vector. Si ahí más o menos está el vector, entonces unamos el punto inicial y el punto final a donde esté ese punto. ¿Sí? Entonces estos tienen como una forma de punto, pero en realidad en el libro, vamos a ver en el libro cómo lo colocan. No, ni lo repintan, no repintan el paréntesis, pero usted ya sabe que eso es un vector. ¿Sí? Ahí estaría el vector B. Pero necesitamos saber el ángulo. Entonces ahí nos toca que meternos con la parte de trigonometría de una forma bastante importante. Utilizamos la ecuación o la fórmula que es tangente de teta igual a ¿quién? A B sobre A. ¿Ustedes recuerdan quién era B? Entonces podríamos generar por trigonometría esta distancia que está aquí. O sea que ¿cuánto marca de aquí a aquí? Marcaría menos raíz de 3 sobre 2. Medio. Si el ángulo fuera este, mira, si el ángulo fuera este, si fuera, llamémoslo teta prima, pero entonces el ángulo real, el teta real, debe ser este, ¿cierto? Pero entonces hallemos este porque aquí es que se nos genera el triángulo para hacerlo más fácil por geometría. Entonces, ¿cuál sería, si el ángulo es teta aquí, el cateto adyacente sería este, el cateto opuesto sería el del otro lado, ¿cierto? Entonces esto me diría aquí 1 medio y esto me diría aquí menos raíz de 3 sobre 2 o raíz de 3 sobre 2 en distancia, ¿sí? Entonces usted podría decir... es que siempre es de la forma, voy a hacerlo de esta forma y ahorita le explico que la otra es como más sencillo, ya la pillé. Entonces usted dice, el cateto opuesto es 1 medio y el cateto adyacente sería menos raíz de 3 sobre 2 o raíz de 3 sobre 2, coloquémoslo aquí.
raíz de 3 sobre 2. Hacemos ley de la oreja, o sea que tangente de teta es igual a... Entonces sería 2 sobre 2 raíz de 3. Se cancela y esto da 1 sobre raíz de 3. Entonces la conclusión es que para hallar el ángulo sería tangente a la menos 1 de 1 sobre raíz de 3. Lo colocamos todo en paréntesis en la calculadora. Hagámoslo. Cada uno debe tener su calculadora a la mano. Tangente a la menos 1 es con shift, paréntesis, 1 dividido raíz de 3. Y esto sería un sexto de pi, o sea, pi sextos. Acuérdese que esto está en radianes. ¿Entendido? Si quiere pasar esos pi radianes a grados, entonces ese sería el ángulo que está formando aquí. ¿Usted recuerda cuánto es raíz? No, todavía. El chulito quiere decir que ya terminamos. ¿Sabe cuánto es pi sobre raíz de 6? Perdón, pi sobre 6 sería 180 sobre 6, o sea, 30 grados. Por tanto, el teta real, ¿cuánto marcaría? 180 menos ese ángulo 30, entonces sería 150 grados. ¿Estamos claros? Esa sí sería la respuesta. Pero entonces, coloquémoslo aquí otra forma. Y va a ser más fácil, porque yo le voy a decir tangente de teta va a ser igual. No lo coloquemos B sobre A. No, pero o sea que la respuesta es el ángulo real, o sea, el ángulo real, o no el que está ¿Me dentro del puedes triángulo. hablar más duro? O Por sea que favor. la respuesta no es el triángulo, no es el ángulo que está dentro del triángulo, sino el ángulo real. Es el ángulo real. ¿Por qué el ángulo real? Porque siempre tiene que ser a partir del eje X hacia donde esté el vector. ¿Sí? Este nos sirve para hacerlo por geometría, por acá por trigonometría, así, tan, nos da, ¿cierto? Pero el detalle es que nosotros necesitamos marcar este ángulo que está aquí. ¿Sí lo ve? Que dice es el ángulo real. Entonces, otra forma, y es más rápida. Profe, qué pena interrumpirlo, Sí, dime. sino que nos dicen que X o A, por así decirlo, es menos raíz de 3 medios. Sí. Y pues cuando usted hizo aquí la primera... Lo hice con positivo. Sí, Entonces, revise esto que estoy escribiendo. ¿Qué dice ahí? Para que no me dejen solo, Cristian. componente en, tangente de teta es igual a componente en Y sobre componente en X. Eso. ¿Cuál es la componente? ¿El vector era cuál? Era menos raíz de 3 sobre 2 y el Y era... Sí, esta es la componente en X, esta es la componente en Y. Escriba la componente en X. Listo. ¿Cuál es así como lo estaba haciendo ahorita, pero entonces me tocó quitar el menos acá porque estamos hablando del triángulo como tal. Menos raíz de 3 sobre 2. Y coloque entonces que el teta sería, de una vez, vamos a hacerlo, tangente a la menos 1. ¿De quién? Acuérdese que estos se cancelan los dos, entonces queda menos 1 sobre raíz de 3. Y este chino nos va a decir cuánto me da. Edward, la tangente a la menos 1 de menos 1 dividido raíz de 3 me da menos, ojo, menos pi sextos. Pero no nos dio el ángulo real. O sea que, no sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Recuerdan, espera un tico que lo estoy escribiendo bien, sí, tin, 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 tin. Entonces sería tangente a la menos 1 de menos 1 sobre raíz de 3 menos pi sextos. ¿Dónde está menos pi sextos? O sea que también hay que hacer como el cambio ahí. Menos pi sextos está aquí. O sea que este ángulo es equivalente a este y va a ser pi sextos este. Antes por esta forma nos dio más largo todavía porque nos dio el menos. El menos significa que está por acá abajo. O sea que aquí hay un ángulo de pi sextos. ¿Sí o no? Pero ese ángulo de pi sexto es este mismo teta. De todas formas nos toca que
restárselo a 180 porque por las componentes nos está dando el ángulo negativo, entonces hay que acomodarlo. Hagamos otro porque ustedes dicen, no, hermano, ¿por qué siempre va a ser así? Entonces Profe, una vamos a hacer un preguntita. ejemplo 2. Dime, José Alejandro. Entonces, en lugar de tomar las componentes, sería mejor tomar las magnitudes para poder hacer... Sí, la magnitud, porque con las componentes, yo pensé que me iba a dar de una, porque es un ejercicio inventado, me iba a dar de una el ángulo, pero mira que me dio menos pi sextos radianes, entonces hay que acomodarlo a que nos dé el ángulo real. Si usted lo revisa, tiene que hacer la gráfica. Si usted no hace la gráfica, no se da cuenta que hay que hallar es el ángulo real, ¿entendido? Por eso las componentes hay que colocarlas. O sea, las componentes del vector, mírelas aquí. Hay que colocarlas porque si no, entonces no se da cuenta cuál es el ángulo real. O sea, que si usted hace esto, lo hace sin hacer la gráfica y le dice menos pi esto, le quedó malo. ¿Entendido? Vamos a coger otro. ¿Alguien le molesta que uno grabe? Es primera vez en mi vida que grabo. Profe, tranquilo, por mí no hay problema. Vale, profe, tranquilo, Le grave. digo por qué. A ver, primero estoy ensayando. Algunas clases se van a poder grabar porque vamos a tener por el RUAP. El RUAP es el que presta las salas de aquí de Univalle. Se consigue con esta, pero entonces con esta página. Estoy escribiendo todo al revés. Eso. Profe, una pregunta. Una pregunta, Pilar. O sea que debimos de haber cogido el menos raíz cuadrada de 3 a la 2 o lo deberíamos haber cogido en positivo. Ahí estoy confundido. Sí, no. Mira que el triángulo es el que nos dice todo. Vamos a hacer el segundo porque usted me dijo, yo quiero hacer un ejercicio de esto. Entonces vamos a colocarle aquí menos 2 sobre raíz de 3. Y coloquémosle otro con negativo, pues, para que quede por allá abajo, menos 2. ¿Sí o no? Entonces vamos al dibujo. Si vamos al dibujo, entonces usted dice, como ya sé que va a quedar acá abajo, entonces de una vez. Usted no se puede complicar con las magnitudes. Por ejemplo, usted puede decir aquí me da menos 2 raíz de 3 y usted revise si le dan en distancia o no. Y por acá le dan menos 2. Entonces el vector estaría, si no me falla la vista, aquí. Entonces vamos ahí. Vamos al vector ahí. O sea que aquí está nuestro vector. ¿Sí? ¿Cuál va a ser, Pilar, o cualquiera de los chicos, cualquiera de los jóvenes, me puede decir cuál va a ser el ángulo real? ¿Cuál va a ser el ángulo real? El que necesita la respuesta, que necesita para que si el ejercicio de selección múltiple con única respuesta y le quede bueno, ¿cuál va a ser el ángulo real? El que se forme desde el eje X hasta acá. ¿Sí o no? Pues entonces hallemos primero este teta y lo hallamos por trigonometría. Entonces decimos, ahí se generó el triángulo. Si ahí se generó el triángulo, entonces usted dice, ¿cuánto tiene esto de altura? Tiene 2 positivo. ¿Cuánto tiene esto de largo? Tiene 2 raíz de 3 positivo. Ojo, este tiene 2 raíz de 3, 2 sobre raíz de 3. ¿Cierto? Hagámoslo por trigonometría. Tangente de teta es igual a ¿cuánto? ¿Quién me puede colaborar ahí? Este es el ángulo, este es el triángulo rectángulo. Entonces decimos por la función trigonométrica tangente, decimos que es el cateto opuesto, el opuesto, ¿sobre quién? Sobre el cateto adyacente. Menos 2 sobre raíz de 3. ¿Sí o no? Pero no estamos acostumbrados a colocarle aquí. Entonces acá el borrador tendría que conseguir el mismo color. Entonces vamos a colocarle el borrador así. ¡Tin! Ya. Entonces aquí 2 sobre 1. Para poder hacer la ley ¿Qué sería 2 sobre 1 o menos 2 sobre 1? 2 sobre 1.
Y mire que nosotros vamos a trabajar en magnitudes positivas. Entonces, ¿cómo quedó aquí? Hacemos la ley de la oreja. Siempre vamos a trabajar con positivos y vamos a trabajar con el triángulo. Yo le coloqué el negativo ahí y la embarré. ¿Listo? Entonces, ahora hice 2 por raíz de 3. Entonces, 2 raíz de 3 sobre, ¿sí, Pilar? Sobre 2. Entonces, ¿cómo nos quedó? Tangente de teta es igual a ¿cuánto? A raíz de 3. Entonces, teta sería igual a ¿cuánto? Tangente a la menos 1 de raíz de 3. ¿Cuánto le dio eso? Bisestos. B, pitercios. ¿Pitercios? Muy bien, Cristian. Pitercios radianes. ¿Que corresponden a cuántos grados? A 60 grados. ¿Sí o no? O sea que ese ángulo sería 60 grados. Por tanto, el teta real, ¿cuánto es? ¿Quién me responde? 5, 4, 240. 240. 240, que sería 180, que es este giro hasta aquí, más 60, 240. Muy bien. Entonces ahí está Julián. ¿Julián qué? Rincón. Julián Rincón. Uy, así se llama un compañero mío de trabajo. ¿Y qué? ¿Y el otro compañero que dijo 240 cuál es? Cristian Martínez. Cristian Martínez. Muy bien. Eso ahí en la clase. Pero una pregunta. Una pregunta. Entonces, siempre que se halle la dirección, o sea, teta, siempre se va a hallar desde el lado, o el inicio siempre va a empezar desde X, ¿verdad? Siempre desde el eje X. ¿Sí? Listo, pues gracias. O sea, y en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces genera el triángulo, halla por Pilar. También te va a meter aquí. Te va a meter aquí porque son las personas que de pronto... Pilar, ¿qué es tu apellido? Cortés. Cortés. ¿Con S o con Z? No, ahí está, con S. Con ese. Sino Sí, que exacto. estoy viendo el chat, entonces alcanzo a ver Tengo solamente... una preguntita. Sí, dime, Santiago. Entonces no vamos a considerar sino valores positivos porque estamos trabajando con vectores o cuál es la razón. No, porque estamos trabajando con triángulos y los triángulos tienen las magnitudes positivas. Vale, ok. ¿Sí? ¿Cómo haría yo ese otro ejercicio si quisiera hacerlo? No, dejémoslo ahí, porque me llama la atención de que alguien dice, es que yo quiero hacerlo como lo hacía yo en bachillerato, ¿sí? Entonces, es la otra forma que les estoy explicando ahí. Bueno, entonces sigamos con la clase. Ya me pueden preguntar en las horas de clase del sábado también. Acuérdense que de 10 en adelante podríamos trabajar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Pero eso no es obligación, ¿no? Ninguna clase va a ser obligación, sino que ese es el tiempo para aclarar dudas para ustedes. Profe, el 17 de la página 32 o de la sección 3.5, ese, mejor dicho, no sé nada. ¿Sí? Entonces, si en realidad ha trabajado los otros ejercicios, pues entonces esa fue tu duda, entonces te colaboro. Bueno, magnitud de un vector por un escalar. De una vez marquemos los dos para que lo entendamos. Muy bien. Profe, ¿usted nos recomienda algún video como para ir reforzando? O sea, no sé, algún profesor en YouTube, qué sé yo. Sí, Pilar, mira, apenas estoy aprendiendo cómo va a salir el video, ¿sí? O sea, quiere decir, yo sé que se termina la reunión y ya queda grabado, ¿sí? Ojalá no le haya dado otra opción, ¿sí está grabando? Sí, sí, no, yo digo un profesor en YouTube como para reforzar, no, aparte de usted, estudiar aparte. Que usted sepa que es bueno. Para estudiar adicional. Listo. Exacto. Para recordarme, me escribes en el campus como un mensaje. Bueno, Pilar. Y yo puedo subir por el campus, yo puedo subir lo que quiera.
Lo único es que no puedo subir cosas que dañen los derechos de autor de un libro, por ejemplo. Entonces, por eso les compartí el Grossman por correo y no por el campus. ¿Sí? Entonces, ahora hablamos de la magnitud de un vector. De un vector, pero un vector con un múltiplo escalar. Entonces, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí. En el libro hay otros ejercicios. Yo simplemente voy a generar algunos así, diferentes. El vector, por ejemplo, está el que tiene la componente aquí. Tiene las componentes. Por allá escucho un niño llorar, que es el peladito de allá abajo, me disculpan. Eso pasa en todas las familias, raíz de 3,2. O sea que aquí marca el 2 y aquí marca el raíz de 3. Pero ¿qué sería 3 veces ese vector? Bueno, que no sea 3 veces el vector porque es que nos salimos del tablero. Que sea un medio del vector. ¿Quién es este? Si le coloco flecha es vector, ¿no? ¿Entendido? Si no le coloco flechas y no palito, sería ¿qué? Magnitud. ¿Entendido? Bueno, Ok. entonces, ¿qué sería un medio de B? La multiplicación por escalar de un vector, esto se llama escalar. Estoy tratando de ser lo más preciso. Este se llama escalar. ¿Y el escalar por un vector qué significa? Pues aquí me están diciendo que reduzca el vector a la mitad. Entonces, el vector un medio sería este. Colocarlo de rojo. Debe ser este. Y necesitamos ahora hallar las componentes de ese vector. O sea que este debería ser un medio de B. ¿Sí o no? Entonces, teóricamente sería distribuir el un medio sobre cada una de las componentes del B. Entonces sería, ¿cuáles son las componentes del B? Raíz de 3,2. O sea, si distribuimos el un medio por cada una de las componentes, me quedaría raíz de 3 sobre 2, un medio por 2 daría 1. ¿Estamos claros? Estas serían las componentes del vector donde está este punto. ¿Este punto qué coordenadas tendría? Tendría coordenadas raíz de 3 sobre 2,1. ¿Cierto? A propósito, en este curso, digamos que no podemos hacer muchas cosas en GeoGebra. ¿Sí? Hay un GeoGebra, colóquelo ahí online, en línea, en Google. ¿Sí? Y él no necesita descargar el programa. De todas formas, el programa es bastante flojo, no es tan pesado. Bueno, siguiente. Vamos a hablar de la suma de vectores. Pero la suma de vectores me está indicando algo muy importante que necesitamos. Me disculpan un momento, voy a parar un momento la reunión. No la voy a parar. Es que está haciendo mucha bulla este niño. Vamos a hablar de la suma de vectores. Profe, ¿puede volverlo un momentico, por favor, un segundito? ¿Puedo qué? ¿Devolver un segundo? La anterior diapositiva. Sí, señor, claro. Me disculpan un momento, ¿vale?
Listo, compañeros, seguimos. Entonces tenemos la suma de vectores. Entonces coloquemos aquí suma de vectores. Suma de vectores. En la suma de vectores, entonces voy a colocar un ejemplo. Voy a armar este mismo concepto que está aquí, lo voy a armar por acá. Pero entonces paso a paso. Entonces le voy a decir, aquí está el eje Y, el eje X, y tengo dos vectores. Tengo uno que vaya exactamente, que vaya desde aquí hasta aquí. Ese es un vector 1. Ese va a ser el vector U. Coloquémosle el vector U. Ahora el vector B, que sea otro que vaya aquí. Ese vector se va a llamar B. Entonces vamos a generar la suma de esos dos vectores, pero la suma de esos dos vectores es como colocar este mismo vector. Acuérdese que voy a colocar un vector que sea de la misma magnitud y dirección que ese vector B, ¿sí? Y lo vamos a correr de manera que le quede, donde termine el vector U, coloco el vector B, ¿sí? Y el vector completo que vaya a unir los dos vectores U y V se va a llamar U más B. Este va a ser U más B, ¿sí? Porque este era B. Entonces, el concepto de la regla del paralelogramo para sumar vectores es importante porque es el paralelogramo formado por los dos lados, que son el vector U y el vector V. ¿Entendido? O sea que ahí se genera el paralelogramo. Una recta que es un segmento que es paralelo a U y otro segmento que es paralelo a B. Y ahí la diagonal se va a llamar la componente U más B. Si hablamos de componentes, entonces esto sería A1, B1 y este sería A2, B2. ¿Cuál sería la de la componente acá? Entonces sería sumar el A1, sumarlo con A2. Y la componente en B sería sumar el B1 con el B2. ¿Entendido? O sea que ya podríamos conseguir, si me dicen que el vector U sea, por ejemplo, raíz de 3 raíz de 3 y 5, el vector V que sea 2 raíz de 3 y menos 7, entonces, ¿cómo conseguiría yo el vector U más B? El vector U más B sería sumar componente a componente como lo dice aquí. O sea que raíz de 3 más 2 raíz de 3, las componentes iniciales, más las componentes finales, que serían 5 más menos 7. Entonces se respeta ahí el signo, ¿no? Pues entonces se coloca paréntesis. Entonces quedaría raíz de 3 más 2 raíz de 3, pues sería 3 raíz de 3. Y 5 más por menos menos, 5 menos 7 menos 2. ¿Cómo quedaría el dibujo? Entonces usted dice, yo sé hacer el dibujo. Voy a colocarlo aquí. De pronto el B sería menos 7, sería como muy abajo. Entonces, marquemos aquí el raíz de 3. Lo marcamos por aquí, por ejemplo. El raíz de 3. El 2 raíz de 3, pues me tocaría un poquito más acá. Entonces, 2 raíz de 3 sería aquí. 2 raíz de 3, porque necesitamos los dos. 1 es raíz de 3, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Que el 5 esté aquí. O sea que el vector va a quedar que llegue a este puntico. O sea, este vector. Este es el vector U. Si ese es el vector U, ahora generemos el vector B. El vector B sería 2 raíz de 3 con menos 7. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Aquí está el menos 7.
O sea que el punto va a quedar aquí sobre, la madera del tablero. El vector sería entonces el que empiece en 0, 0 y se una con este. Entonces sería el vector B. ¿Cómo genero entonces el vector U más B? Aquí ya me están diciendo las componentes. Entonces, el 3 raíz de 3. ¿Dónde estaría el 3 raíz de 3? Estaría por aquí. El 3 raíz de 3. ¿Dónde estaría el menos 2? Menos 2, aquí. Y exactamente nos dio en este punto. O sea que el vector que vaya a hacer la suma de los dos iría desde el origen hasta ahí. Por tanto, este sería el vector U más B. Si lo revisamos como el paralelogramo, sería que este vector que vaya de aquí a aquí debe ser paralelo a este vector U. Y este vector que va de aquí hasta acá sería paralelo al B. Y se generó por medio del paralelogramo el vector V, U más B. Muy bien. Podríamos borrar aquí para que... Bueno, entonces seguimos con el tema. Vamos a hablar de los vectores unitarios. Vectores unitarios. Vector unitario. Pegamos de una vez estos dos. ¿Cuáles son los vectores unitarios? Los vectores unitarios son los vectores que quedan sobre los ejes, el eje X, el eje y entonces que tienen magnitud 1, los vectores unitarios usuales. Entonces el I va a ser el 1,0. El J va a ser, eso se coloca, es como un gorrito allí arriba. Se le coloca al J un gorrito. Al I se le coloca un gorrito también. Al I se le coloca un gorrito también. Entonces quedaría así. El J sería el de la componente 0,1. Entonces el vector 1,0 tendría magnitud 1. O sea que este sería el I. Y el vector J sería también de magnitud 1, pero sería sobre el eje Y, o sea, el J aquí. Este sería el eje Y, este sería el eje X. Y entonces tendríamos que el vector, eso sería un vector unitario, el vector que se genere con esos dos. Este es el vector 1, 1. ¿Por qué el vector 1, 1? O sea que ese vector, coloquémosle aquí vector 1. El vector 1 va a ser el de las componentes 1,1. Si lo vemos como si estuviéramos hablando de las componentes, entonces sería, este 1 sería el 1 que acompaña la I. Y el otro sería acompañado por la J. Entonces, y usted dice, ah, sí, porque es que 1 por 1,0 más 1 por 0,1, ¿cuánto nos daría? Nos daría 1 por 1,0, pues sería 1,0. ¿Y cuánto sería 1 por 0,1? Pues 0,1. Y si sumamos los dos vectores, como ya sabemos, entonces sería 1,1 efectivamente. Efectivamente. Muy bien. Entonces ya sabemos lo que es la componente de ese. Listo. Entonces ya marcamos esta. La vamos a marcar como la clase número 1. Ya la tenemos grabada. Voy a abrir otra página de estas.
guardar. Voy a abrir otra página. Otro tablero en blanco. Bueno, entonces ahora volvemos otra vez a pegar este. Necesitamos, por ejemplo, la representación de un vector unitario. La representación de un vector unitario. Entonces voy a hacer el mismo dibujo, lo voy a hacer ahora y quedaría así. La representación de un vector unitario. Entonces, nosotros sabemos que el círculo unitario, coloquémoslo con blanco, el círculo unitario es este. Entonces, más o menos voy a colocar los ejes ahí. Y aquí voy a marcar el eje X, acá el eje Y. Yo sé que si es el vector unitario, tiene como ecuación X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Usted ya lo conoce, ¿sí? Un vector que esté, todos los vectores que tengan inicio en el origen y terminen sobre el círculo unitario, tendrán magnitud 1. O sea, el vector unitario U. El ángulo θ va a ser el ángulo que esté formando el eje X con el vector. ¿Este qué cateto será? Este será el cateto adyacente, este pequeñito de acá, perdón, este el de acá acostado, y el que está vertical va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería seno de θ? Seno de θ sería igual al cateto opuesto, que sería de magnitud aquí, no sé, coloquémosle, ¿qué le colocamos acá? ¿Cómo sabemos nosotros lo que mide allí? No tiene altura, entonces yo creo que es el cateto opuesto, llamémoslo A, y este cateto llamémoslo B. Entonces sería A sobre B. ¿Qué sería coseno de θ? ¿Quién me colabora ahí? Lo siento porque ahí está mal. Ahí está mal. B sobre U, profe. Sí. ¿No sería A sobre U? Eso, mijo. Ustedes que están... Sería A sobre U, ¿cierto? A sobre U. ¿Sí? Sí. A sobre U. En este caso sería este. Vamos a colocarle A y este es U, pero como la magnitud del vector. Ah, la magnitud del vector. ¿Sí? Entonces, A sobre U. ¿Qué sería coseno de θ? B sobre U. U sobre U. ¿Cierto? ¿Qué sería seno cuadrado más coseno cuadrado de eso? 1. Sería 1. Vamos a confirmarlo a ver si es cierto. Seno cuadrado de θ sería A cuadrado sobre U cuadrado, ¿cierto? Más A cuadrado, B cuadrado sobre U cuadrado. Igual a esto sería, U cuadrado sería 1 y quedaría más, ¿no? Más B cuadrado sobre 1. O sea que sería A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué concluimos ahí? Que A cuadrado más B cuadrado sería 1. Y eso es lo que me están diciendo. Que por la regla general que ya tenemos, que es que está sobre el círculo unitario. Entonces, yo le podría decir, la primera componente de ese va a ser el coseno del ángulo. Siempre va a ser el coseno del ángulo por el vector unitario. Más, y la componente en Y va a ser el seno por el vector unitario J. Entonces, por ejemplo, me están diciendo el vector U que sea, pero coloquémoslo como un ejemplo. ¿Por qué ejemplo vamos? Según la clase de hoy, ejemplo 3. Ejemplo 3.
Eso, Guillermo, muy bien. Ejemplo 3. Si vamos por ejemplo 3, entonces decimos el U que marque, por ejemplo, coloquémosle cualquier valor, 2/3. El Y que sea, por ejemplo, -5/4. Coloquémosle unos valores raros, ¿cierto? Entonces vamos a escribir en la forma, se llama, vamos a colocarle un nombre allí, en la forma, Profe, ¿sí? qué pena que te interrumpa. Es que no sé si la I también se le puede colocar el sombrerito o era el circulito. ¿Es posible? A la I siempre le vamos a colocar el sombrerito. Si me falta por ahí de pronto colocárselo en alguna oportunidad, se lo colocan ustedes. Le colocamos el sombrerito porque estamos marcando de que eso es 1,0, el vector unitario usual. Después, Ya yo lo estaba colocando en una bolita. bolita. No, en algunos libros como que lo manejan bolita. Más que todo. Vale, entonces no hay problema. Sí, Listo. no hay problema. Gracias. Sí, sino que cuando yo le coloco bolita es como si estuviera escribiendo, por ejemplo, voy a escribirle, no sé, imam. Entonces, yo siempre la escribo con la bolita, ¿cierto? Pero debe ser no con la I de la letra, de la vocal como tal, sino un gorrito para decir que es la I, ¿sí? Que es el usual, el vector unitario usual. Entonces, en la forma, coloquémosla aquí. Yo le iba a colocar aquí trigonométrica. La forma trigonométrica, ese vector, sería, pues primero tendríamos que hallar el teta. ¿Cómo hallamos el teta? Ustedes me dicen, por favor. Entonces, coloquémoslo aquí. Este va a ser el plano cartesiano para ubicar cuál sería el vector. Entonces, 2/3 lo marcamos aquí. Marcamos el -5/4 aquí. ¿Sí? Entonces el vector sería el que vaya desde aquí hasta aquí. O sea que ese va a ser el vector U. Si es el vector U, entonces el ángulo que necesitamos es ¿cuál? ¿Quién me puede decir ahí cuál sería el ángulo real? Desde Y hasta... Desde X, perdón, hasta... En ese caso sería 360, ¿cierto? Hasta que quedó con el vector. El último cuadrante. Sí. Sería en el cuarto cuadrante. Harold Mondragón. Sí, señor. Harold, muy bien. Sería el que va desde el eje X positivo en el sentido contrario a la manecilla hasta que se encuentre la línea del vector. Ese va a ser el teta real. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. El teta real sale es del dibujo. Entonces usted dice, bueno, si ese es el teta real, pues entonces hallemos el teta aquí. El que quede más pequeñito. El que nos genere ahí por triángulo rectángulo, ¿cierto? Y le sumamos 270. ¿Serían 270? No, le sumamos. Podemos restar 360. Le restamos 360. Le restamos a 360. ¿Quién fue alguien que es como un costeño? Me dijo algo parecido del 360. ¿Qué fue lo que dijo? No, profe, pero yo no soy de la costa. Bueno, soy de Buenaventura. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Johan? ¿De dónde eres? ¿Qué hablas así como de la costa? ¿Ah? Buenaventura. ¿Me hablas otra? Se oye cortado. Dice que soy de Buenaventura. De Buenaventura. No, y Buenaventura no es costa, pues. Ma, ¿qué pasa? Sí, es costa. Buenaventura es costa. Bueno, dime, Johan, dime lo que me dijiste ahora del 360. ¿Qué es eso? Profe, decía que el ángulo real iba a ser 360, pero recordé que hay que restarle eso, el ángulo 360, teta. pero restándole. Es como la vuelta completa, pero restándole. Que restarle teta y ya. Y ya. Pero entonces vamos a hallar el teta porque ya sabemos hallarlo. Sí. No lo hallamos. Tangente de teta es igual a ¿qué? No, voy a quitar ese color rojo. Es el mejor color del mundo, sino que me brilla mucho. Y yo creo que a mí me brilla, no sé si ustedes. Tangente de teta es igual a B sobre A. O sea, si usted se va con la idea de A, entonces tendría dificultades. Más bien hablemos del... Si hablamos del triángulo, entonces... X y Y más fácil. El opuesto sería -5/4. -5/4 sobre 2/3. 5/4. 5/4 como magnitud. 5/4 sobre ¿quién?
2/3. Acuérdese que son los positivos, ¿no? Es lo positivo. Esto daría 5 por 3 son 15 sobre 8. Listo. Entonces, teta, ¿cuánto sería? Tangente a la menos 1 de 15 sobre 8. ¿Cuánto le dio eso en la calculadora, por favor? 1.08. 1.08. Los demás confirman. ¿Sí es eso? Sí, profe. A mí me aparece 71.92. ¿Cuánto te da? Da lo mismo. 61.92. Ese es el ángulo, no está en radianes. 92. Ah, 93 ok. aproximándolo. Es que sí, es que mire, yo le digo una cosa. Usted debe saber la calculadora en qué posición está. ¿Está en R? ¿Está en D o está en G? ¿Qué es el D? El D es grados. ¿Sí? El G es Yo lo tengo en grados. gradianes. Y el R es radianes. Entonces usted tiene que saber dónde está la calculadora. La calculadora está en una de estas tres posiciones. O está en D o está en R. Si le dan D, es en grados. Si está en R, le dan radianes. Entonces esto le coloca radianes, porque 1,08 yo tengo una calculadora con radianes. Si usted quisiera saber la respuesta, entonces busca el modo de que le den D gradianes y hace la misma operación. ¿Cuál es la misma operación? Tangente a la menos 1 de 15 sobre 8. Muy bien, entonces le dio 61, eso es equivalente, 61,92, 92,7, o sea, 93, ¿no? Que lo coloquemos al menos, ayudémosle y le colocamos una aproximación. Eso sería en grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribo en forma trigonométrica ese vector? Entonces usted dice, el U se puede escribir en forma trigonométrica como el coseno ¿de quién? De 61,93, si usted quiere trabajarlo en grados, por el I, más, la primera es con coseno o con seno, con coseno, ¿cierto? Y la segunda sí es con seno, entonces seno de 61,93 grados en J. Entonces, coloquémosle el gorrito. Si usted lo confirma, compruebe. Hola, ¿se me escucha? Sí. Luis Hernando. El ángulo, para expresarlo de forma trigonométrica, ¿no sería el 360 restado con el teta que calculamos? Ahí, este man ve. Este man me está diciendo que estamos equivocados. ¿Cuál es el apellido tuyo, Luis Hernando? Cerezo. ¿Cerezo? Sí, señor. Así, ahora estaba por ahí Harold. ¿Harold qué? Mondragón. Mondragón. Listo. ¿Y Johan qué? Caicedo. Caicedo. Listo, ahí. Bueno, ahí yo recuerdo. Entonces, este tipo de Luis Hernando me dice que estoy equivocado, porque es que yo necesito trabajar el teta real. Entonces voy a borrar aquí. Tan chévere se borra aquí, ¿no? Listo. Este ángulo es 61,93 grados. ¿Y el teta real? ¿Cuál sería el teta real? Serían 298.07 grados. 298.07 Jimmy Bolívar. Grados. Bolívar y Harold Mondragón. Listo. Mire, este sería en grados, ¿cierto? Entonces acá simplemente vamos a pegar, que ya no se escribe así, se escribe el ángulo de ahí. Eso. A usted le sirve mucho
le sirve mucho los apuntes, ¿cierto? Es muy importante que los mande al campus o qué. ¿O ustedes están tomando sus apuntes? Sí, por favor. Porque yo trato de ser organizado, pero aquí hay que ir escribiendo y escribiendo porque si no, entonces, por ejemplo, aquí voy a meter esto en un recuadro allí para que se separe. Coloquemos un amarillito. ¿Sí es importante, sí o no? Listo. Entonces ahora le decimos que aquí es 298,07 grados y acá 298,07 grados. Dígame cuánto es el vector U para que lo compruebe. ¿Cuánto le va a dar? Coseno de 298,07. Ojo con el manejo del DGR, ¿no? Porque en los exámenes se puede equivocar. ¿Cuánto le da? ¿0,47? Sí, 0.47. Si le colocáramos todas las cifras decimales, 0,47. A ver, busquémoslo aquí, a ver. 0,47. ¿Cuánto es 2 dividido 3? 0,66. Estamos mal. Algún cálculo quedó mal. Algún cálculo quedó mal y exactamente así pasó. Vea, sin ofender a las mujeres, la matemática es tan precisa. Es la única mujer que no se equivoca. ¿Sí pilla? Bueno, entonces todo esto aquí nos quedó mal. Malangas tangas. Prefiero escribir otra vez. Pegamos aquí. Todo es ensayo y error. En este momento de estas dificultades de enfermedades, todo es ensayo y error. 270 más 61,93. A mí me dio 331, compañero. ¿Ustedes cuánto le da? ¿Por qué no me dijeron? 331,93. Entonces el U se puede escribir como el coseno de ese ángulo, 331,93 por I, más el seno de ese ángulo, 331,93. ¿Sí lo comprobaron o no? Profe, ¿me puede repetir esa parte que no entendí? Sí, señor, con mucho susto. Es que el ángulo real sería... Profe. Alguien que me corrige y le coloco un punto ya. Profe, ¿no da 291 grados? No, profe, es que... Bueno, porque hay que restarlo a 360 grados, ¿cierto? Sí. No, profe, pero es que, o sea, tenés que restarle a ese, en el cuarto cuadrante, o sea, el cuarto cuadrante tiene 90 grados. Entonces tenés que sumar 270 más la resta de 90 menos 61,93. Sí, es que habíamos dicho algo. No sé ahí qué fue que pasó. El compañero que me dijo inicialmente el dato lo dijo bien. El equivocado era un cabezón aquí que se llama Eduard Cruz. Entonces, mira... O sea, te da 270 más 28,07 igual, ¿no? Entonces, el ángulo real tendría que ser 360, como dijo Johan, menos 61,92,7, algo así, ¿cierto? 90, eso es en grados. Listo. Entonces, ¿cuánto nos da ese teta real?
Era el que teníamos, profe. 298.07. Sí, el compañero que me dijo la respuesta me la dijo muy bien. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Ya lo tenía apuntado aquí. Bueno, se fue para la tienda. ¿Quién la dijo? ¿Ah? No, que no sé quién la dijo, profe. Listo. Ahí están apuntados, profe. Sí, ahí están apuntados. Coseno 298,07. ¿Cuánto le da eso? 0,47. 0,47. Entonces hay algo que está muy mal. 4 por 2, 8, 5 por 3, 15 sobre... Ya se Profe, yo creo que nos va a tocar acabó la clase. devolvernos. Sí, nos va a tocar devolvernos. Hay algo que Sí, está mal. porque Es que estamos... yo le dije 2/3, 5/4, está bien. O sea que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sería 5/4. El adyacente es 2/3. Así empezamos. Y eso es igual a 5 por 3, 15 sobre 4 por 2, 8. Está bien. Tangente a la -1. Son cosas tan pequeñas, pero hay que colocarle cuidado. Ok, ¿no? 61,92 grados. Profe, yo creo que el error está ahí cuando sacamos la tangente. Porque lo opuesto viene siendo 2/3. El adyacente viene siendo... Me habla más duro. No, el opuesto sí Sí, es profe. 5/4. De acuerdo. Pues la tangente dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el opuesto de teta es 2/3. No. El opuesto es 5/4. Es 5/4 del opuesto. El adyacente sería 2/3. Sí. Ahí vamos en 15 sobre 8. Estamos, estamos tangente a la -1 y nos dio 61,93. O sea que el ángulo real sería 360 y le quitamos el 61,93, nos dio 298,07. Sino que ahí hay un problema de precisión, digamos, con el resto de las cifras significativas, ¿no? Entonces sería lo coloqué aquí, 2,98,07, 24,869 completos. Si le hallamos el coseno a ese número, nos da 0,47. Listo. En realidad tendría que haber dado ¿cuánto? 2 sobre 3. ¿Cuánto es 2 sobre 3? Haber dado 0,67, 66,6666, y el seno de ese ángulo también de 298,07, no sé qué ahí que fue que descuadró, menos 0, acá me da menos 0,88. 88, sí. Ajá. ¿Y cuánto le da 5 dividido 4? Hay un problema ahí de precisión, menos 1,25. Estamos bastante perdidos, estamos bastante lejos. Entonces, corregir. Listo, chinos. Vea, yo les digo una cosa. Hay que ir avanzando en el texto, ¿sí? Por el momento, podríamos hacer los ejercicios impares. Entonces, no es para entregar, solamente es para practicar, para que no nos pasemos de la hora. Algunos tienen clase a esta hora, practicar o tienen que hacer sus cosas. Impares. Este es corregir, pero yo ahorita se los corrijo y les digo qué fue que pasó. Impares del 1 al... del 1 al 37, y hay que tener en cuenta que del 18 al 21, el vector unitario se consigue, este vector unitario se consigue si le dan, o sea, el vector unitario relacionado con B. O sea que en el plano cartesiano usted dice
si este es el vector B, es importante decirlo, ¿no? Este es el vector B. El vector B va hasta acá y necesito el vector unitario relacionado con B. Entonces es el vector que tiene magnitud 1, pero que está en la misma dirección del B. O sea, este de aquí. Si es este, entonces este sería el vector U. Y ese vector U va a ser el que vamos a colocar aquí, que es el vector B dividido la norma del vector B. La norma del vector B es el mismo que ya hemos traducido, que es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos saber, por ejemplo, el vector B que sea 2, 3, ese no tiene magnitud 1. Entonces, voy a colocar cuál es la magnitud del B, que es el que llamábamos así, ¿no? Eso sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más la raíz cuadrada del cuadrado de 3, que es 9. O sea que sería la raíz cuadrada de 13. Entonces, el vector unitario relacionado sería el B sobre la norma de B. Se llama norma, longitud, magnitud, norma, longitud, o magnitud. Cualquiera de esos tres nombres. Entonces usted dice, sería el vector 2, 3. No es que se divida como tal así, pero sí se divide cada componente. O sea, quedaría 2 sobre raíz de 13, 3 sobre raíz de 13. ¿Entendido? Entonces, así se hacen los ejercicios del 18 al 21. El vector U se coloca el vector B sobre la norma del B y me da el vector unitario en la misma dirección del vector B. ¿Listo? ¿Cómo me podrías bajar otra vez, por favor? Ahí. Gracias. Eso. Santiago, muy bien. Compañeritos, yo quisiera que no se pasara de la 1 todos los días para que no interfiera en sus actividades próximas. Yo ya, o sea, empiezo a las 11:30. Si no he llegado, me dan la esperita, pero vayan adelantando los ejercicios de cada capítulo. Por ejemplo, de este, pues podría decir que son los impares del 1 al 37. No necesitan hacerlos todos. Hagan los que vean como más complejos y son los impares porque tienen la respuesta atrás. ¿Entendido? Para que vayan practicando. Eso les queda para la próxima clase. Me pregunten dudas. En los primeros 10 minutos de este tema voy a responder dudas en los primeros 10 minutos para la siguiente clase. Hoy estamos a miércoles, entonces para el viernes, ¿verdad? Sí, señor. Listo, compañeros. Profesor, una pregunta. Una pregunta. Voy a detener el video.